En el corazón de un pequeño y polvoriento pueblo mexicano, rodeado de extensas llanuras y montañas que se desdibujaban en la distancia, había una leyenda que se susurraba en cada rincón. Era una historia que causaba escalofríos a los niños y que los adultos compartían entre miradas de respeto y temor. Esa leyenda tenía nombre, Toro, un caballo indomable, tan fuerte y salvaje como los vientos que azotaban la región durante la temporada de tormentas. Toro no era un caballo cualquiera, era una fuerza de la naturaleza, una encarnación viva de lo salvaje y lo indómito. Su pelaje era tan negro y lustroso que parecía absorber la luz del sol, y sus ojos, profundos y oscuros, miraban al mundo con una intensidad que hacía temblar a cualquiera que se atreviera a sostenerle la mirada. Se decía que ningún hombre había sido capaz de domarlo. Los mejores jinetes, tanto del pueblo como de las aldeas vecinas, habían intentado subirse a su lomo, pero todos habían sido arrojados al suelo con furia, humillados y, en muchos casos, heridos. Para los ancianos, Toro no era simplemente un caballo, era un espíritu libre, un reflejo del poder incontrolable de la naturaleza misma. A lo largo de los años, Toro se había convertido en una especie de leyenda viviente. Los niños se desafiaban unos a otros a acercarse a la cerca de su corral, pero nadie se atrevía a dar el paso final. Los padres advertían a sus hijos que mantuvieran la distancia, contándoles historias de hombres que habían salido mal parados al intentar montar a la bestia. Pero aunque todos en el pueblo temían a Toro, también lo admiraban en secreto. Para ellos, representaba algo más que un simple animal, era la personificación de la libertad, la rebeldía que ninguno de ellos se atrevía a encarnar. Fue en medio de esta atmósfera cargada de misterio y reverencia que Marta, una niña de apenas 14 años, apareció en escena. Marta no era como los demás. Mientras que las niñas de su edad aprendían a cocinar, coser y cumplir con los deberes que la tradición les imponía, Marta soñaba con correr libre por las llanuras, con el viento en su cabello y la tierra bajo sus pies descalzos. Sus padres, gente modesta, siempre habían intentado moldearla para que siguiera el camino que la sociedad esperaba de ella, pero Marta se resistía a esos moldes con una terquedad que solo los jóvenes poseen. Desde que era pequeña, Marta había sentido una conexión especial con los animales. Los perros y gatos del pueblo la seguían como si fuera una de ellos, y los pájaros se posaban en sus manos como si confiaran en su espíritu sereno. Para ella, los animales no eran criaturas a las que había que dominar, sino seres con quienes se podía comunicar en silencio, con paciencia y respeto. Fue esta curiosidad y sensibilidad lo que la llevó, un día, a descubrir el corral donde Toro permanecía aislado, apartado de todos. Al principio, Marta solo lo observaba desde la distancia, oculta detrás de los arbustos que rodeaban el lugar. No veía el monstruo que todos describían. En los ojos oscuros de Toro, Marta no percibía la furia que los hombres decían encontrar, sino una profunda tristeza, un destello de soledad que resonaba con su propio anhelo de libertad. A pesar de las advertencias y burlas de los adultos, Marta no podía dejar de pensar en aquel caballo que, a su manera, también parecía prisionero de las expectativas que otros habían impuesto sobre él. Ese caballo es un demonio, niña, le decía don Jacinto, uno de los jinetes más experimentados del pueblo. Si te acercas, te arrancará un brazo de un mordisco. Olvídate de él y busca algo más seguro que soñar. Pero Marta no podía hacer caso omiso de su intuición. Había algo en Toro que la atraía de una forma que no podía explicar, como si sus almas compartieran un vínculo invisible. Cada día, después de terminar sus quehaceres en casa, Marta se escabullía hacia el corral, sentándose a observar a Toro durante horas, hasta que el sol se desvanecía en el horizonte. En sus silenciosas vigilias, Marta comenzó a notar detalles que nadie más había percibido. Toro no era agresivo por naturaleza, solo reaccionaba con violencia cuando alguien intentaba dominarlo. No era un monstruo, sino un ser incomprendido, un animal que había aprendido a defenderse del miedo que los humanos le inspiraban. Marta lo entendió, porque, en cierto modo, ella también era incomprendida por los suyos. Así fue como Marta tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Decidió que, de alguna manera, ella lograría acercarse a Toro y demostrarle al pueblo que no siempre se necesita fuerza para ganar el respeto de alguien. Mientras los adultos se reían de su sueño, Marta comenzaba a trazar un plan.
No sería como los otros jinetes que habían fracasado. No intentaría montarlo ni domarlo por la fuerza. En lugar de eso, intentaría algo que nadie más había probado, ganarse su confianza. El primer paso, pensó, sería dejar que Toro se acostumbrara a su presencia. Marta sabía que este sería un camino largo y lleno de desafíos, pero no le importaba. Había algo en su corazón que le decía que, si le daba el tiempo y el respeto que nunca le habían ofrecido, Toro respondería. En su siguiente visita, Marta no se limitó a observar desde la distancia. Se acercó lentamente al corral, sin miedo en sus ojos, pero con una calma que escondía la intensidad de su determinación. Al principio, Toro reaccionó como siempre, resopló, retrocedió y golpeó el suelo con sus cascos, mostrando su descontento. Pero Marta no se dejó intimidar. Se sentó al borde del corral, a una distancia segura, y simplemente esperó, sin hacer ningún movimiento brusco. Ese fue el inicio de algo que nadie en el pueblo había visto venir. Porque, aunque todavía había un largo camino por delante, en ese primer encuentro, cuando los ojos de Marta y Toro se encontraron por un breve instante, la semilla de una conexión insólita había comenzado a germinar. Lo que nadie sabía en ese momento era que esta niña, que todos consideraban insignificante y soñadora, estaba a punto de cambiar la historia del pueblo para siempre. Y todo comenzaría con el coraje silencioso de acercarse a un ser que nadie más había querido entender. Con el paso de los días, Marta continuó visitando a Toro en secreto. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a desvanecerse en el horizonte, ella se escabullía entre las sombras de las casas del pueblo, asegurándose de que nadie la viera. Llevaba en su pequeña bolsa pedazos de pan duro y manzanas que conseguía en casa a escondidas. Sabía que un animal tan orgulloso como Toro no se dejaría ganar tan fácilmente, pero también entendía que los grandes logros requerían tiempo y paciencia. Desde la primera vez que sus ojos se cruzaron con los de Toro, Marta había sentido algo distinto, algo que no podía explicar. No era simplemente el deseo de domar al caballo más famoso del pueblo, era una admiración profunda, casi reverente. Para ella, Toro no era una bestia salvaje que debía ser controlada, sino un alma libre atrapada en un corral demasiado pequeño para contener su espíritu. Eres como yo, pensaba Marta en silencio mientras lo observaba desde la distancia, sintiendo una conexión que ningún adulto parecía comprender. Los días pasaban, y aunque Toro seguía siendo cauteloso y desconfiado, Marta notaba pequeños cambios en su comportamiento. Ya no resoplaba con la misma agresividad cuando la veía acercarse. De vez en cuando, sus orejas se inclinaban hacia adelante, como si escuchara con curiosidad los susurros que Marta le dedicaba desde el borde del corral. No tienes por qué temerme, Toro, le decía en voz baja, con un tono suave que solo él podía escuchar. Yo no quiero controlarte, solo quiero conocerte. Marta pasaba horas allí, sentada en el suelo polvoriento, hablándole como si fueran viejos amigos. Algunos días, cuando se sentía más audaz, extendía su mano a través de los barrotes, dejando que Toro olfateara su aroma. Aunque al principio el caballo retrocedía con desconfianza, poco a poco comenzó a aceptar su presencia, manteniendo siempre una distancia prudente. Los adultos del pueblo no tardaron en notar que Marta desaparecía cada tarde, y aunque la mayoría asumía que simplemente estaba jugando en los campos, otros empezaron a sospechar. Don Jacinto, el jinete más experimentado del pueblo, la sorprendió una tarde regresando de su visita al corral. «Niña, ¿qué andas haciendo por ahí?», le preguntó con una ceja levantada y una mirada inquisitiva. «No estarás intentando acercarte a Toro, ¿verdad?». Marta bajó la cabeza y negó con firmeza, aunque en su interior sabía que no podía seguir ocultando su admiración por mucho más tiempo. «Solo me gusta verlo, don Jacinto». «Es hermoso, ¿no cree?». «Hermoso, sí. Pero también peligroso», le advirtió el viejo. «No te acerques demasiado, niña, o te llevarás un buen susto. Ese animal no tiene alma para la dulzura, solo para el terror». Marta sintió respetuosamente, pero en su corazón sabía que don Jacinto estaba equivocado. Había algo más en Toro, algo que nadie más podía ver, y Marta estaba decidida a descubrirlo. Para ella, Toro no era solo una leyenda de fuerza bruta y furia incontrolable, era un ser que, como ella,
ansiaba algo más que las cadenas invisibles que lo rodeaban. A pesar de las advertencias, Marta no se detuvo. Con cada visita, fue ganando la confianza de Toro de una forma tan sutil que ni siquiera ella se daba cuenta del progreso. Empezó a llevarle hierbas frescas y zanahorias que dejaba al borde del corral. Al principio, Toro simplemente las miraba con desdén, pero con el tiempo comenzó a aceptar sus ofrendas, acercándose cada vez un poco más. Fue en una de esas tardes silenciosas cuando ocurrió algo que Marta jamás olvidaría. Mientras estaba sentada, absorta en sus pensamientos y susurros, sintió un cálido aliento en su mano. Al levantar la vista, se encontró con los profundos ojos oscuros de Toro, que había acercado su enorme cabeza a ella. Marta contuvo la respiración, su corazón latiendo a un ritmo frenético. Pero no se movió. Sabía que cualquier gesto brusco podría romper la frágil confianza que había construido. «Hola, amigo», susurró, sin apartar la mirada. «No te haré daño, lo prometo». Por un momento que pareció durar una eternidad, ambos permanecieron inmóviles, en un silencio cargado de significado. Era como si todo lo demás en el mundo hubiera desaparecido, dejando solo a la niña y al caballo, dos espíritus que se encontraban por primera vez en un espacio de comprensión mutua. Luego, como si aceptara su promesa, Toro retrocedió lentamente, pero no sin antes darle un último vistazo que Marta interpretó como un atisbo de aceptación. Cuando Marta regresó a casa esa noche, no podía contener la emoción. No le contó a nadie lo que había sucedido, sabiendo que los adultos no entenderían. Pero en su corazón, supo que había dado el primer paso hacia algo grande, algo que cambiaría su vida para siempre. Sin embargo, para el resto del pueblo, Toro seguía siendo el mismo monstruo indomable. Mientras los hombres competían entre sí para ver quién sería el próximo en intentar domarlo, Marta guardaba su secreto con la misma delicadeza con la que cuidaba el frágil vínculo que había comenzado a forjar con él. A partir de ese día, Marta decidió que no se rendiría. Sabía que Toro era un ser digno de admiración, no de miedo. Si puedo ganarme su confianza, también puedo mostrarles a todos que están equivocados, pensaba. Pero sabía que para lograrlo, tendría que enfrentar no solo al animal que todos temían, sino también a un pueblo atrapado en sus propias creencias. Mientras el viento soplaba en las llanuras y las estrellas comenzaban a brillar sobre el pequeño pueblo, Marta cerró los ojos y soñó con un día en el que ella y Toro correrían juntos. Libres de todo lo que los había retenido hasta ahora. Ese día parecía lejano, pero en el fondo de su corazón, Marta sabía que era posible. Porque donde todos veían una bestia indomable, ella veía un amigo esperando ser comprendido. Y así, con la determinación creciendo en su pecho, Marta estaba lista para el siguiente paso en su plan. Lo que vendría después sería aún más desafiante, pero también más revelador. Porque cuando una niña decidida se encuentra con un espíritu libre, el mundo entero puede cambiar de formas que nadie imagina. Marta sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que el resto del pueblo presenciara lo que ella ya había descubierto, que la verdadera fuerza no está en el control, sino en la conexión. El día más esperado del año había llegado al pequeño pueblo mexicano, la gran exposición de caballos. Las calles polvorientas se habían llenado de vida con carpas de colores, vendedores ambulantes ofreciendo churros y el inconfundible aroma a elotes asados flotando en el aire. Era un día de celebración, competencia y orgullo. Los mejores jinetes de la región habían llegado para demostrar su destreza y fuerza en la arena. Pero, entre todas las exhibiciones, había una atracción que atraía multitudes y que todos aguardaban con expectación: Toro, el caballo indomable. Cada año, el espectáculo seguía el mismo guión: hombres fuertes y experimentados intentaban domar al legendario caballo, y cada año, la historia terminaba de la misma manera, con los jinetes siendo arrojados al suelo, humillados ante la multitud. Toro no tenía compasión ni respeto por aquellos que intentaban dominarlo. Con un par de poderosas patadas y un bramido furioso, los desafiantes terminaban mordiendo el polvo, dejando claro que Toro no se dejaría someter. Sin embargo, aquel año algo sería diferente. Marta, con apenas 14 años y su determinación inquebrantable, había decidido que había llegado su momento. Durante meses había visitado a Toro en secreto, ganándose poco a poco su confianza.
Había esperado el día perfecto para mostrarle al pueblo que la fuerza no era la única manera de acercarse a un ser indomable. Sabía que sería ridiculizada, que la mayoría pensaría que era una locura lo que estaba a punto de hacer, pero su corazón le decía que era el momento de demostrar lo que había aprendido. Desde temprano, el pueblo se congregó alrededor de la arena improvisada en la plaza principal. Los aplausos y vítores resonaban por todas partes mientras los jinetes se preparaban para sus exhibiciones. Las familias se acomodaban, los niños corrían emocionados entre las multitudes, y los ancianos, con sus rostros curtidos por el sol, murmuraban sobre las leyendas de años pasados. Sin embargo, todos sabían que lo mejor aún estaba por venir, el momento en que Toro sería liberado. Cuando el reloj de la iglesia dio las 3 campanadas, se escuchó un estruendo. La multitud contuvo el aliento mientras las puertas del corral se abrían de par en par. Toro emergió como un relámpago, sus ojos brillando con un destello salvaje, sus músculos ondulando bajo su pelaje oscuro. Con un resoplido que parecía un rugido, se detuvo en el centro de la arena, desafiando a cualquiera que tuviera el coraje de enfrentarse a él. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un rugido cuando un joven jinete, famoso en la región por su habilidad, se adelantó con aire seguro. «Yo domaré a Toro», gritó, levantando su sombrero hacia la multitud que lo vitoreaba. Pero en cuanto intentó montarlo, la historia se repitió. Toro lo derribó en cuestión de segundos, dejándolo tendido en el suelo, humillado y cubierto de polvo. Fue entonces cuando, en medio de las risas y los comentarios burlones, Marta decidió que era su turno. Sin previo aviso, la joven salió de entre la multitud y se dirigió hacia el corral. La gente se quedó boquiabierta al ver a la pequeña figura avanzar con paso decidido. Su vestido simple y sus trenzas ondeaban con el viento mientras cruzaba la arena. «Marta, vuelve aquí», gritó su madre desde la multitud, aterrada de que su hija pudiera salir herida. Pero Marta no se detuvo. Los murmullos se convirtieron en un clamor cuando la niña se paró frente al poderoso caballo. «Es una locura, ese animal la va a matar», murmuraban los hombres. Incluso don Jacinto, el más experimentado de los jinetes, sacudía la cabeza, pensando que la muchacha no tenía ni la más mínima idea del peligro que enfrentaba. Pero Marta sabía exactamente lo que estaba haciendo. No llevaba cuerdas ni látigos, ni intentaba intimidar a Toro con gritos. En lugar de eso, se acercó lentamente, con una calma que contrastaba con el nerviosismo de la multitud. Sus ojos se encontraron con los de Toro, y durante un instante, todo el ruido se desvaneció. Marta levantó la mano, mostrándosela al caballo como lo había hecho tantas veces en secreto. «No tienes por qué temerme, amigo. Solo estoy aquí para caminar contigo, no para controlarte», le susurró, lo suficientemente bajo como para que solo Toro pudiera escucharla. La tensión en la plaza era palpable. La gente observaba con los ojos muy abiertos, esperando el momento en que el caballo arremetería contra la niña. Pero en lugar de retroceder o golpear el suelo con furia, Toro permaneció inmóvil, sus ojos fijos en Marta, evaluándola. Después de unos momentos que parecieron eternos, el caballo inclinó levemente la cabeza y permitió que Marta se acercara un poco más. «Esto no puede estar sucediendo», murmuró don Jacinto, frotándose los ojos como si no pudiera creer lo que veía. Marta, con la delicadeza de una hoja movida por el viento, extendió la mano y acarició el cuello de Toro. La multitud contuvo el aliento. Nadie, absolutamente nadie, había logrado tocar al caballo sin ser rechazado violentamente. Pero allí estaba Marta, con su mano descansando suavemente sobre el pelaje oscuro de la bestia. Sin previo aviso, y sin utilizar ninguna rienda, Marta se subió al lomo de Toro con un solo movimiento fluido. La multitud enmudeció. Los jinetes, que hasta hacía unos minutos se jactaban de su destreza, ahora miraban con incredulidad cómo aquella niña lograba lo que ellos no habían podido. Al principio, Toro resopló, moviendo sus cascos con inquietud. Pero Marta no hizo ningún intento de forzarlo. Se inclinó hacia adelante y susurró algo en su oído, palabras que solo el caballo podía entender. Y entonces, algo increíble sucedió. Toro, en lugar de desbocarse o sacudir a la niña, comenzó a caminar lentamente por la arena, como si estuviera caminando junto a un amigo de toda la vida.
El silencio que había envuelto a la multitud se rompió con aplausos y gritos de asombro. Los niños, que habían crecido escuchando historias de terror sobre Toro, vitoreaban con emoción. Los adultos, que nunca habían creído que algo así fuera posible, se miraban unos a otros, sin poder dar crédito a sus ojos. Esto no tiene sentido, murmuraba don Jacinto, con lágrimas en los ojos. Nunca pensé que alguien pudiera ganarse la confianza de ese animal. Pero para Marta, no se trataba de un espectáculo. No estaba allí para demostrar nada a nadie, salvo a sí misma y a Toro. Sabía que lo que había sucedido no era un acto de doma, sino de entendimiento. Había confiado en Toro y él, a su vez, había confiado en ella. Con una última caricia en el cuello de su amigo, Marta desmontó y se inclinó en un gesto de gratitud hacia el caballo, mientras la multitud estallaba en vítores y aplausos. Ella había logrado lo imposible, pero para Marta, aquello no era el final. Era solo el comienzo de un nuevo viaje junto a Toro. Porque a partir de ese momento, el pueblo entero comenzó a cuestionarse, ¿y si el respeto no se ganaba con fuerza, sino con empatía y confianza? Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Marta y Toro compartieron una mirada que lo decía todo. Sabían que lo que habían construido era único, y que, juntos, podrían cambiar la forma en que el mundo veía no solo a los animales, sino también la manera en que los humanos se relacionaban entre sí. Ese día, el pequeño pueblo mexicano presenció algo más que un simple espectáculo, fue el inicio de una nueva era, una en la que la conexión y la comprensión vencieron al miedo y la fuerza bruta. El sol había comenzado a ocultarse detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, pero el bullicio en la plaza del pueblo aún no se disipaba. La hazaña de Marta montando a Toro, el caballo indomable, había dejado una marca imborrable en la mente de todos los presentes. Lo que habían presenciado no era simplemente un acto de valentía, sino la demostración de que algo más profundo podía vencer al miedo, la empatía y la comprensión. Al día siguiente, el pueblo despertó diferente. Los murmullos de asombro y los ecos de lo sucedido la tarde anterior se escuchaban en cada rincón. La hazaña de Marta no solo había impactado a los jinetes que intentaron y fracasaron, sino también a las madres que veían en ella un ejemplo para sus hijos. Y a los ancianos que creían que ya no quedaba nada nuevo por aprender en sus largas vidas. ¿Has visto lo que hizo Marta?, preguntaban los niños con ojos brillantes. Dicen que Toro ya no la ve como a los demás, la ve como a una amiga. Para los más pequeños, Marta se había convertido en una especie de heroína local, no porque hubiera montado al caballo más temido, sino porque lo había hecho de una manera que desafiaba todo lo que sus padres les habían enseñado sobre la fuerza y el control. Para ellos, Toro ya no era el monstruo que las leyendas describían, sino un ser que, al igual que ellos, solo necesitaba ser comprendido. Los adultos, sin embargo, aún estaban procesando lo que había ocurrido. Don Jacinto, el más viejo y experimentado de los jinetes, se había pasado la noche en vela, reflexionando sobre lo que había visto. Para él, la vida siempre había sido una cuestión de imponerse a la voluntad de los demás, ya fueran hombres o animales. Pero Marta había demostrado que la verdadera fuerza no radicaba en la dominación, sino en la conexión. Quizás nos equivocamos, murmuró don Jacinto a su esposa la mañana siguiente. Quizás hay algo que esta niña ve que nosotros no hemos sabido ver en toda una vida. No fue el único que comenzó a cuestionarse. Los hombres que solían jactarse de su destreza para domar caballos en la taberna ahora hablaban en voz baja, con una mezcla de admiración y vergüenza. Habían pasado años intentando doblegar a Toro con fuerza bruta, y una niña de 14 años les había mostrado que su enfoque estaba equivocado. En los días que siguieron, el corral de Toro se convirtió en un lugar de reunión. Antes, solo los jinetes más valientes se acercaban, y lo hacían con cuerdas y látigos en mano. Pero ahora, tanto jóvenes como adultos se acercaban con respeto, queriendo ver cómo Marta interactuaba con el caballo. Ya no lo miraban con temor, sino con una curiosidad genuina. Marta continuó visitando a Toro cada día, pero ya no lo hacía en secreto. Ahora, lo hacía a la vista de todos. Cuando llegaba al corral, siempre había un pequeño grupo de niños esperándola, deseosos de aprender cómo lograba que un animal tan salvaje se comportara con tanta calma en su presencia.
¿Cómo haces que no te tenga miedo?, preguntó uno de los niños, con los ojos llenos de admiración. No se trata de hacer que no me tema, respondió Marta con una sonrisa. Se trata de mostrarle que yo tampoco le tengo miedo. Solo le doy el tiempo para que él decida si quiere confiar en mí. Las lecciones de Marta comenzaron a calar hondo, no solo en los niños, sino también en los adultos que, de a poco, se acercaban a escucharla. Lo que al principio había sido solo curiosidad se estaba convirtiendo en una profunda reflexión sobre sus propias vidas y relaciones. Doña Teresa, una de las mujeres más respetadas del pueblo y madre de 3 hijos, observaba a Marta desde la distancia. Era una mujer que siempre había creído en la disciplina y en el control como las bases de la vida. Pero al ver cómo Marta trataba a Toro con ternura y paciencia, comenzó a cuestionarse si su propia manera de educar a sus hijos era la correcta. Quizás he sido demasiado dura, le confesó a su hermana una tarde. Marta nos está mostrando que hay otra forma, una forma que no requiere gritos ni castigos. No solo las mujeres comenzaron a cambiar. Don Jacinto, quien siempre había tratado a sus animales con mano firme, decidió acercarse al corral un día. Frente a la mirada de todos, pidió permiso a Marta para intentar acariciar a Toro. Era un gesto que parecía insignificante, pero para el viejo jinete, significaba reconocer que había algo que una niña había logrado entender mejor que él en toda su vida. Cuando Marta le dio una zanahoria para ofrecerle a Toro, don Jacinto se quedó inmóvil, con las manos temblorosas. El caballo lo miró por un momento, con esos ojos oscuros y profundos que siempre parecían juzgar. Pero en lugar de retroceder o mostrar agresividad, Toro se acercó lentamente y tomó la zanahoria de sus manos. El viejo jinete, con lágrimas en los ojos, entendió que la lección que Marta les estaba enseñando iba más allá de cómo tratar a un caballo, se trataba de cómo tratar a todos los seres que nos rodean. La transformación no fue inmediata, pero con el tiempo, el pueblo entero comenzó a cambiar. Los hombres que antes se enorgullecían de su capacidad para imponer su voluntad empezaron a mostrar más paciencia con sus animales y con sus familias. Las madres, que solían imponer disciplina con dureza, comenzaron a escuchar a sus hijos con más atención. Incluso los ancianos, que creían haber aprendido todo lo que la vida tenía que enseñarles, descubrieron que nunca es tarde para cambiar. Lo que Marta y Toro habían demostrado no era simplemente la doma de un caballo salvaje, era la prueba viviente de que, con respeto y empatía, se podía cambiar la forma en que las personas se relacionaban entre sí. Lo que había comenzado como un acto solitario de coraje por parte de una niña se había convertido en un movimiento silencioso de transformación que abarcaba a toda la comunidad. Una tarde, mientras el sol se ponía y el pueblo se reunía alrededor del corral, Marta habló ante todos. Lo que Toro me enseñó no fue solo cómo ganarme su confianza, dijo con voz serena. Me enseñó que el respeto se gana con paciencia y que la verdadera fuerza no se impone, sino que se comparte. No quiero que piensen que lo que hice fue un milagro. Cualquiera de ustedes puede hacer lo mismo, siempre y cuando tengan la voluntad de ver más allá del miedo y la fuerza. Sus palabras resonaron en los corazones de todos los presentes. Los niños se miraron unos a otros con ojos llenos de esperanza, y los adultos, con una mezcla de gratitud y admiración, comenzaron a aplaudir. No era un aplauso ruidoso y eufórico, sino uno lleno de respeto por la lección que aquella niña les había enseñado. Así, en un pueblo donde la fuerza y el control habían sido siempre los pilares de la vida, Marta y Toro habían plantado una semilla de cambio que nadie esperaba. Y a partir de ese día, las historias que los padres contaban a sus hijos ya no eran de miedo y control, sino de empatía, paciencia y la posibilidad de un mundo mejor. Porque cuando una niña y un caballo indomable logran transformar un pueblo entero, queda claro que el verdadero poder no está en lo que podemos dominar, sino en lo que podemos entender. El pueblo había cambiado. La hazaña de Marta con Toro no solo había transformado la manera en que los habitantes veían a los animales, sino que también había despertado en ellos una nueva forma de relacionarse entre sí. Los días en que la fuerza bruta era el principal valor habían quedado atrás, reemplazados por una atmósfera de respeto y empatía. Sin embargo, como todo cambio profundo, no todos estaban dispuestos a aceptarlo tan fácilmente.
Una calurosa mañana, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar las llanuras que rodeaban al pueblo, un grupo de jinetes desconocidos apareció en el horizonte. Venían montados en caballos grandes y musculosos, sus rostros curtidos por el viento y el sol, y sus miradas llenas de desafío. Eran hombres duros, provenientes de una aldea lejana famosa por su brutalidad en las competencias de doma. Habían oído hablar del legendario caballo Toro, y de cómo una niña de 14 años había conseguido lo que ninguno de los jinetes más experimentados había logrado. Estos forasteros no habían llegado en busca de amistad o para aprender las lecciones que Marta y Toro habían enseñado al pueblo. Venían para demostrar que la vieja forma de domar con fuerza era la única manera de someter a una bestia salvaje. Habían escuchado los rumores, pero se negaban a creer que un caballo tan feroz pudiera ser domado con algo tan blando como la comprensión. La llegada de los forasteros provocó un revuelo en la comunidad. Los habitantes, que apenas comenzaban a acostumbrarse a la nueva forma de pensar, sentían una mezcla de miedo e inquietud. Los jinetes llegaron al centro del pueblo como una tormenta, agitando el polvo a su paso, y con miradas que parecían desafiar a cualquiera que se atreviera a enfrentarlos. Uno de ellos, un hombre corpulento y de rostro severo que parecía ser el líder, desmontó de su caballo y se dirigió a la multitud que los observaba en silencio. Escuchamos que aquí hay un caballo que nadie ha podido domar, excepto una niña. Su voz era grave y resonante. Queremos ver si ese cuento es cierto, o si solo es una historia de cobardes que no saben cómo usar la fuerza. Las palabras del hombre cayeron como un relámpago en medio de la multitud. El pueblo entero había presenciado cómo Marta y Toro habían transformado su forma de ver el mundo, pero ahora, frente a estos extraños, sentían que la frágil paz que habían logrado estaba en peligro. Marta, que había estado en casa, escuchó los gritos y decidió salir a ver qué estaba ocurriendo. Con su característico paso tranquilo y decidido, Marta se abrió paso entre la multitud. Cuando el líder de los forasteros la vio, sonrió con desdén. ¿Así que tú eres la famosa niña que dice haber domado a ese demonio? La provocó, alzando una ceja. Muéstranos si realmente tienes el control, o si solo ha sido un golpe de suerte. Marta no respondió de inmediato. Sabía que esos hombres no entendían lo que ella y Toro habían construido juntos. Para ellos, la fuerza y la imposición seguían siendo la única forma de ganar respeto. Pero ella no iba a retroceder ante sus desafíos. Sabía que lo que estaba en juego no era solo su relación con Toro, sino todo lo que el pueblo había aprendido. No he domado a Toro, respondió Marta con voz firme. He ganado su confianza. Y eso no es algo que se pueda demostrar con cuerdas ni látigos. Los forasteros se rieron, incrédulos, mientras algunos habitantes del pueblo murmuraban preocupados. Don Jacinto, que había sido uno de los primeros en cambiar su forma de pensar gracias a Marta, se acercó a ella. No tienes que demostrarles nada, niña. Ellos no entienden lo que tú y Toro han construido, le dijo en voz baja. Pero Marta sabía que no se trataba solo de esos hombres. El pueblo entero estaba mirando, y si no demostraba que la confianza podía ser más fuerte que el control, todo el progreso que habían logrado podría desmoronarse. Con una serenidad que ocultaba su nerviosismo, Marta se dirigió al corral. Toro, que había estado observando desde lejos, levantó la cabeza al ver a su amiga. La multitud se quedó en silencio mientras Marta se acercaba al enorme caballo. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era arriesgado, pero confiaba en el vínculo que habían construido. Toro, sé que no tienes por qué hacer esto, le susurró al oído, pero si me permites demostrarles lo que hemos aprendido, sé que podré cambiar sus corazones. Toro la miró fijamente durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, con un resoplido que hizo vibrar el aire, bajó la cabeza en señal de aceptación. El líder de los forasteros cruzó los brazos, impaciente. Si realmente tienes su confianza, quiero verte montarlo sin riendas ni cuerdas. Vamos, niña, muéstranos tu magia. Marta respiró hondo y, sin perder la calma, se subió al lomo de Toro. No llevaba silla, riendas ni ningún tipo de control. Solo su fe en la conexión que había construido. La multitud contuvo el aliento. Todos esperaban que Toro se descontrolara, que arrojara a la niña como lo había hecho con tantos antes.
Pero, para sorpresa de los forasteros, el caballo permaneció tranquilo, sus músculos tensos, pero sin un atisbo de violencia. Marta se inclinó hacia adelante y susurró algo en el oído de Toro. El caballo, en respuesta, comenzó a caminar lentamente por la arena, como si estuviera mostrando a todos que lo que había entre ellos no era control, sino una auténtica comprensión. Luego, sin necesidad de palabras, Toro comenzó a trotar, aumentando su velocidad mientras Marta permanecía en su lomo sin esfuerzo, como si fueran uno solo. La multitud estalló en aplausos y vítores, pero los forasteros no estaban satisfechos. El líder avanzó con el ceño fruncido. Eso no prueba nada. Quiero ver si sigue siendo fiel sin ti. Bájate y déjalo suelto. Veamos si realmente confía en ti. Marta sabía que este era el desafío final. Sin dudarlo, desmontó de Toro y se alejó un par de pasos. El caballo, libre de cualquier restricción, podía haberse desbocado o huido, pero en lugar de eso, se quedó quieto, mirando a Marta como si esperara su siguiente indicación. Luego, sin que ella hiciera ningún gesto, Toro comenzó a trotar alrededor del corral, cada vez más rápido, hasta que rompió en un galope que levantó nubes de polvo. La multitud contuvo el aliento, temiendo que Toro pudiera huir. Pero, después de unos momentos, el caballo se detuvo y, como si comprendiera el mensaje que Marta le había transmitido, regresó a su lado, frotando su hocico contra su hombro. Los forasteros no podían creer lo que veían. El líder, con la boca entreabierta, bajó la mirada. Tienes razón, niña, dijo en voz baja. No se trata de control. Se trata de confianza, y eso es algo que no se puede forzar. Los hombres montaron sus caballos y se prepararon para marcharse, pero antes de irse, el líder se volvió una última vez hacia Marta. Gracias por la lección. Espero que nosotros también podamos aprender a encontrar ese tipo de conexión, dijo con una mezcla de respeto y humildad. El pueblo, que había estado en silencio hasta ese momento, estalló en aplausos y lágrimas. Marta y Toro habían demostrado, una vez más, que la verdadera fuerza no radica en someter a otros, sino en comprenderlos y caminar juntos en armonía. Esa noche, bajo la luz de las estrellas, el pueblo celebró no solo la victoria de Marta y Toro, sino el poder transformador de la confianza y la empatía. Y así, lo que había comenzado como un simple desafío se había convertido en una lección que resonaría en los corazones de todos durante generaciones. La atmósfera en el pueblo era diferente. Aquella noche, tras el desafío con los forasteros, la plaza se llenó de una alegría serena que pocos habían experimentado antes. Bajo un cielo estrellado, los habitantes se reunieron para celebrar no una victoria de fuerza, sino un triunfo de algo mucho más profundo, el poder de la confianza, la paciencia y la empatía. Marta y Toro habían logrado lo que nadie creía posible, y su hazaña no solo había ganado el respeto de los jinetes más duros, sino que había transformado por completo la forma en que el pueblo entendía la vida. A la mañana siguiente, el corral de Toro no estaba vacío como de costumbre. Un grupo de niños, acompañados por sus padres, se había congregado allí para ver a Marta interactuar con el legendario caballo. Antes, el corral había sido un símbolo de desafío y miedo, pero ahora era un lugar de aprendizaje, donde la comunidad se reunía para ver cómo el respeto y la comprensión podían lograr más que cualquier demostración de fuerza. Doña Teresa, la mujer más respetada del pueblo, observaba desde la distancia, con una leve sonrisa en su rostro. Esta niña ha enseñado más en un par de meses que lo que nosotros aprendimos en toda una vida, le comentó a su vecina. No se trata solo de los animales. Nos ha mostrado cómo tratarnos entre nosotros. Los niños, que antes temían acercarse al corral, ahora se acercaban con ojos brillantes, queriendo aprender de Marta. Ella, con la paciencia que la caracterizaba, los guiaba con dulzura. No se trata de controlar, sino de escuchar, les decía. Si quieres que un animal confíe en ti, primero debes mostrarle que tú también puedes confiar en él. Los padres que observaban desde fuera del corral comenzaron a aplicar esas lecciones en sus propias vidas. Las madres, que antes imponían disciplina con gritos, ahora hablaban con más calma a sus hijos. Los hombres que solían ser bruscos con sus animales aprendieron a tratarlos con más paciencia.
Incluso don Jacinto, el viejo jinete que había pasado toda su vida imponiendo su voluntad a los caballos, cambió su enfoque. Ahora, en lugar de forzar a sus caballos a obedecer, los dejaba acercarse a él a su propio ritmo. Una tarde, mientras Marta acariciaba el cuello de Toro bajo la sombra de un gran árbol, su abuelo, don Pedro, se acercó con una sonrisa orgullosa en su rostro. «Nunca pensé que vería este día, niña», dijo con voz temblorosa. «Has demostrado que la verdadera fuerza no está en los músculos ni en la imposición, sino en el corazón». Marta lo miró con cariño y asintió. «Toro me enseñó todo lo que sé», respondió. «Me mostró que, a veces, lo más valiente que podemos hacer es dejar de lado nuestro deseo de controlar y simplemente aprender a confiar». Don Pedro, que había visto pasar generaciones de jinetes y caballos, entendió que su nieta había alcanzado una sabiduría que pocos lograban en toda una vida. La conexión entre Marta y Toro no era solo un vínculo entre un humano y un animal, era un reflejo de lo que podía lograrse cuando se renuncia al control en favor de la comprensión. El pueblo, inspirado por el ejemplo de Marta y Toro, comenzó a transformarse en formas que antes habrían parecido imposibles. Las disputas entre vecinos se resolvían con conversaciones en lugar de gritos, y las familias pasaban más tiempo juntas, compartiendo historias y risas bajo el cielo estrellado. Los campos que antes estaban llenos de tensión y competencia ahora eran un lugar de cooperación y respeto mutuo. Un día, Marta decidió llevar a Toro más allá del corral, hacia las colinas que rodeaban el pueblo. Algunos de los habitantes la siguieron, curiosos por ver qué haría. Cuando llegó a la cima de una colina, Marta desmontó y se dirigió a la multitud que la había seguido. «No he traído a Toro aquí para mostrarles otra hazaña», dijo con una voz que, aunque suave, resonaba con fuerza. «Lo he traído para recordarles que lo que hemos logrado no es solo entre él y yo. Es algo que todos podemos lograr en nuestras vidas, con nuestros amigos, nuestras familias y nuestros animales. Se trata de confiar, de respetar, de dar tiempo para que los demás sean quienes son, en lugar de intentar imponer lo que nosotros creemos que deberían ser». El viento soplaba suavemente mientras Marta hablaba, y todos los que la escuchaban sabían que estaban presenciando algo mucho más grande que una simple lección. Era una invitación a vivir de una manera diferente, a romper con generaciones de imposiciones y miedos, y a construir un futuro basado en la comprensión y el respeto. «Toro es libre», continuó Marta, acariciando el hocico del caballo, «y yo también lo soy. Pero no porque nos hayamos liberado el uno del otro, sino porque hemos aprendido a caminar juntos, respetando nuestras diferencias. Y eso es lo que quiero que todos ustedes entiendan. No se trata de controlar, sino de compartir la libertad que cada uno de nosotros tiene dentro». Los días que siguieron fueron un tiempo de celebración y reflexión. El corral de toros se convirtió en un símbolo de cambio, un lugar donde la gente acudía no para ver quién podía someter a la legendaria bestia, sino para aprender cómo construir relaciones basadas en la confianza. El líder de los forasteros que había llegado buscando un desafío regresó al pueblo semanas después, pero esta vez no venía con arrogancia. Se acercó a Marta con respeto y humildad. «Lo que aprendí aquí cambió mi forma de ver las cosas», le dijo, con una sonrisa tímida. «Ya no usamos los látigos en nuestro pueblo. Gracias a ti y a Toro, estamos intentando algo nuevo». El legado de Marta y Toro no se detuvo en ese pequeño pueblo. La historia de una niña que había conquistado el corazón del caballo más salvaje sin usar la fuerza se extendió por las aldeas vecinas. Más y más personas comenzaron a llegar, queriendo aprender de ella. Y aunque Marta seguía siendo la misma niña humilde, sabía que su vida había cambiado para siempre. Finalmente, en una tarde dorada, mientras el sol se ocultaba y las estrellas comenzaban a aparecer, Marta y Toro, inseparables, cabalgaron juntos hacia las colinas, libres como siempre habían soñado ser. El pueblo los observó marcharse, sabiendo que su legado perduraría en los corazones de todos los que habían aprendido a ver el mundo de una nueva manera. Porque al final, lo que Marta y Toro habían demostrado no era simplemente cómo domar a un caballo, sino cómo domar el corazón humano para que dejara de temer y comenzara a confiar. Una comunidad transformada por la lección más simple y a la vez más poderosa de todas, la verdadera libertad solo puede compartirse cuando se basa en el respeto y la comprensión mutua.
El pequeño pueblo mexicano nunca volvió a ser el mismo, y cada vez que los niños escuchaban la historia de Marta y Toro, aprendían que la verdadera fuerza no radica en lo que podemos controlar, sino en lo que somos capaces de amar y comprender.